Gloria sea al nombre del Señor. Damos gloria y honra al Señor en este día, porque a Él sea la gloria y toda la honra, pues Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Dios eterno, Dios de misericordia, te damos gracias en este momento. Imploramos, Señor, tu lluvia de gracia, tus bendiciones sobre cada uno de tus hijos, sobre aquellos, Señor, que van a escuchar el estudio de esta noche. Bendícelo, confórtalo. Permite, Señor, que puedan experimentar tu paz, tu amor, tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque queremos servirte, queremos agradarte. Queremos que tú nos llenes con tu sabiduría del cielo, la sabiduría de lo alto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos también, Señor, por aquellos que están pasando momentos dolorosos, tanto físico como emocional, para que tú le ministres por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Bien, hermano, como ya de costumbre, estamos hablando sobre el don de sabiduría o la palabra de sabiduría que aparece en el libro de los Corintios, en el capítulo 12, verso 8. Ese es uno de los primeros dones que se mencionan allí. Y no está de más, hermano, volver a recalcar que somos de lo que creemos que el don de sabiduría fue dada para una época y un tiempo determinado, y que hoy no es existente en la iglesia en vista de que ya nosotros tenemos el canon de las Escrituras completo, y que este don mayormente fue operativo entre los profetas y los apóstoles. Así nos lo muestra las Escrituras, y así, hermano, lo planteamos. Creemos que Dios se ha tomado muchas molestias para que hoy nosotros podamos tener el canon de las Escrituras completa, y al tenerlo completo, indudablemente, ese don que fue tan necesario en el tiempo, en el primer siglo de la iglesia, hoy no es necesario. Fue necesario porque no teníamos toda la Escritura. Hay dones, como dice Pablo en el capítulo 13, que cuando se manifieste lo perfecto, y entendemos que esto de la manifestación de lo perfecto no se refiere a Cristo, sino se refiere al compendio completo de las Escrituras. Ya puesta de manifiesta las Escrituras, hermano, hay algunos dones que indudablemente iban a quedar relegados al tiempo y al espacio, específicamente al primer siglo, en el tiempo apostólico. La semana pasada nosotros tocamos, hermano, intentamos aclarar el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, donde el apóstol Pedro plantea 3 puntos básicamente en el texto, y intentamos explicar ese texto. También presentamos un texto paralelo que se encuentra en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, verso 4, que probablemente Pedro hiciera alusión a esta escritura, ya que en el tiempo del apóstol Pedro muchas de las escrituras y de las cartas de Pablo se leían en las iglesias. Independientemente, hermano, de que fueran destinadas a una iglesia determinada, esas cartas corrían los copistas o escribas de aquel entonces,
se encargaban de transcribirla y esa carta corrían por las distintas comunidades cristianas. Y lo más probable que tanto Pedro como algunos de sus lectores, porque así lo expresa él en el capítulo 3, verso 15 de Segunda de Pedro, donde dice que muchos indoctos tuercen la doctrina que Pablo presenta. Indudablemente, si la tuercen era porque sabían de ella. Y para saber hay solamente dos formas. Una, el poder escuchar lo que él decía o el poder leer lo que salió de su mano y pluma. Entonces, en los 3 puntos que presentamos con respecto a este verso, está el punto 1, como también nuestro amado hermano Pablo. Y hicimos alusión, hermano, en ese momento al amor fraternal que el apóstol Pedro sentía por el apóstol Pablo, pese a que en Antioquía ellos tuvieron un encontronazo, de tal forma que Pablo se vio en la obligación de reprender a Pedro, y eso usted lo puede encontrar en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, desde el verso 11 hasta el verso 14. Entonces vemos a un hombre, hermano, que emplea una sabiduría práctica de no guardar rencor, de no sentirse desplazado por haber sido reprendido, de pasar de ser exhortador a ser exhortado. Entonces vemos a este gran apóstol del Señor Jesucristo y gran siervo de Jesucristo que pone en práctica esa sabiduría que Dios le ha dado y se expresa de corazón y dice: nuestro amado hermano Pablo. En el segundo punto de ese mismo verso, también dice Pedro reconoce que Pablo le había sido dada sabiduría. Y así lo expresa él en este verso. Le ha sido dada una sabiduría que muchos tuercen. Y que esa sabiduría que se le había dado al apóstol Pablo y la escritura, como él expresa la sabiduría mediante la escritura, eran dificilísimas. Él emplea ahí, hermano, un verbo superlativo. No difícil, difícil es cualquier cosa, pero aquí dificilísima de entender. Pedro reconoce, hermano, que en las cartas o epístolas de Pablo habían cosas de mucha profundidad que se hacían difícil de entender. Ahora bien, no es, hermano, que no son difíciles de entender, pero son más fáciles al día de hoy de entender que cuando Pedro está escribiendo su carta. ¿Por qué? Porque hoy, hermano, tenemos las 13 epístolas que Pablo escribió, y muchas de esas epístolas, hermano, contienen mayormente las mismas enseñanzas. Y a veces el tema que se plantea en un lado se desarrolla en otro y usted puede comprenderlo. Aparte de eso, tiene el otro, por otra parte, tiene la escritura de los otros apóstoles que pueden ayudarnos a aclarar los puntos que probablemente Pedro encontraban que eran extremadamente difíciles de entender. Por esa razón, hermano, porque tenemos el canon completo de las escrituras, y como se dice, hermano, que la Biblia es su propio intérprete, la Biblia presenta su propia exégesis, por así decirlo, da su propia interpretación. Por esa razón, hermano, el don de sabiduría no está vigente con nosotros. Me gusta la expresión del salmista David. Cuando usted va al Salmo 119, en el verso 103 del Salmo 119, mire lo que David expresa. David expresa esto: cuán dulce
son a mi paladar. Aquí David es como si estuviera comiendo, estuviera probando, saboreando, como si David fuera un captador. Quizás lo que no tiene muchos conocimientos sobre las artes culinarias o de la cocina, de la alta cocina, se le haga difícil. No es que no tengan gusto, tienen el gusto, tienen la glándula gustativa. Quizás no tengan un paladar tan fino como para poder, o por el olfato, poder distinguir los olores y los gustos, los sabores tan exquisitos que hay. Pero aquí David emplea y dice: cuán dulces son a mi paladar, poniéndose en el lugar de un captador de sabores, tus palabras, más que la miel a mi boca. Así expresa David esta gran poesía o pensamiento. David lo expresa así, hermano, refiriéndose a la palabra de Dios. Fue el mismo Señor Jesús, hermano, quien hizo énfasis una y otra vez a sus discípulos, pero ese énfasis que le hizo a sus discípulos nos lo está haciendo hoy a nosotros, y nos está haciendo un llamado constantemente a nosotros, a que nosotros volvamos a nuestros orígenes, a los orígenes de leer, hermano, de escudriñar la palabra de Dios. Juan 5:39, Jesús lo expresó de esta forma: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las escrituras las que dan testimonio. Todas las escrituras, hermano, por insignificante que a usted le parezca. Por ejemplo, mire, usted tiene ahí el libro de Levítico. Hay personas que no les gustan leer el libro de Levítico, porque el libro de Levítico lo que tiene, hermano, son instrucciones con respecto a la ceremonia, al sacrificio. Usted ve muchos símbolos, ve ciertas imágenes que le puede parecer un poco tediosa leerlo, pero que, sin embargo, hermano, cuando usted estudia a profundidad el libro de Levítico, se da cuenta que todos esos símbolos y toda esa ceremonia, la vestimenta del sumo sacerdote, los rituales que hacía el sumo sacerdote, todo eso, hermano, conducía a Cristo. Pero para darse cuenta de eso, usted tiene que hacer un estudio minucioso de cada una de las cosas que allí se presentan. Si da una lectura, vuelo de pájaro, le va a aparecer, hermano, que si el macho cabrío, que si derrama la sangre, que si suelta aquel, que si le pone la mano encima, que si el sacerdote, Entonces, todo esto, hermano, todos esos símbolos que aparecen allí señalan directamente a Cristo. Por eso él dice que las escrituras dan testimonio de él. Las escrituras de los profetas dan testimonio de Cristo, hermano. Las escrituras de los salmos. No hay un solo salmo, hasta lo implicatorio, hermano, está envuelto Cristo en ello allí. Alguien me dijo: hermano, usted ve en todos los salmos a Cristo. Sí, hermano, yo veo casi en todos los salmos, yo veo a Cristo. Entonces tiene ahí todas las escrituras que hablan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De una forma o de otra lo presentan a Él. Ahora, Pedro dice del apóstol Pablo, hermano, que hablaba y escribía cosas difíciles de entender. Hoy se nos hace más fácil a nosotros entenderlo, dicho sea de paso, porque tenemos el canon de las escrituras. En el tercer punto, tratando de explicar ese verso 15, el apóstol Pedro también dice que hay indoctos e inconstantes que tuercen la palabra de Dios. Estos no han dejado de estar con nosotros. Estuvieron en el tiempo de Pedro, estuvieron en el tiempo de Pablo, estuvieron en los siglos subsiguientes a ellos, y hoy siguen estando con nosotros.
Ahora, ¿qué es lo que significa esa palabra en ese contexto que Pedro le está usando? La palabra indocto se refiere concretamente, hermano, a uno cuya mente, acuerde que hablamos de intelecto, cuya mente no está entrenada, disciplinada en los hábitos de la enseñanza. Yo hablé hace un tiempo, hermano, sobre los hábitos de Cristo. Ya hace un tiempo atrás hablé sobre los hábitos de Cristo. Y me gustan los hábitos que Cristo tenía, hermano, porque Cristo, aún sabiendo que la multitud, fíjese, escuche esto, en el error que nosotros muchas veces hemos caído. Pese a que la multitud estaba esperando a Cristo, Cristo se levantaba muy de mañana, e iba a tener comunión con su Padre. Se olvidaba de la multitud, y usted puede decir, no, pero que lo primero es la predicación, hay que salvar las almas, hay que... En el caso de Cristo, hermano, Cristo le dio prioridad a conocer o a saber la voluntad del Padre, a intimidar con el Padre, antes que ir a la predicación. Entonces era uno de los hábitos que Cristo tenía. Usted ve a Cristo, hermano, apartarse de la multitud e irse a orar. Usted ve a Cristo a levantarse de madrugada, muy de temprano, e irse a orar, irse al monte a orar. No es que yo le estoy diciendo que vaya al monte. Hoy, hermano, usted tiene, está en su casa, hay quienes tienen la iglesia cerca y prefieren ir al templo a orar por muchas razones que quedar en casa. Ok, no le estoy diciendo que usted se vaya al monte. Ahora, si usted está en una área donde usted se siente seguro, donde hay un monte, bueno, pues usted puede ir a orar, hermano. Yo en mi juventud, por así decirlo, siempre me iba, cuando tenía oportunidad, iba al monte, hermano, y me arrodillaba ahí en algún árbol. También así, hermano, en mi juventud, me iba al monte y me iba con mi Biblia, y también pensaba que todos esos árboles que me rodeaban eran una gran cantidad de almas a los cuales yo tenía que predicarle el evangelio, y allí yo me ponía, hermano, a disertarle y a predicarle, a hacerle llamado a algunas personas que me conocían, que se toparon conmigo en esas circunstancias. Me decían, usted te está poniendo loco, este va a quedar loco, mira cómo le está hablando ahora a los árboles. Sin embargo, para mí, hermano, yo me hacía la ilusión de que todas esas personas, todos esos árboles que habían allí, eran personas a lo cual yo le estaba predicando. Así empecé mi primero pasito pinino en lo que es la predicación, primero con árboles y después con personas. Entonces, hermano, Jesús tenía esos hábitos de orar. Nosotros vemos en los evangelios que Jesús ayunó una sola vez, es decir, hizo un solo ayuno de 40 días. No se ve a Jesús luego ayunando, pero sí se ve a Jesús, hermano, constantemente orando. Sí se ve a Jesús teniendo comunión con su Señor, con el Padre en este caso. Entonces los hábitos son importantes. Una mente, hermano, no disciplinada, lastimosamente no va a llegar a ningún lado. Las personas, es como, hay un adagio japonés que dice, hermano, que la disciplina vence al talento. Usted puede ser una persona muy talentosa, usted puede ser un genio, y si usted no es una persona disciplinada, usted no llega a ningún lado. El talento que usted pueda tener o la ingeniosidad que usted pueda tener se la traga el tiempo, porque no es disciplinado. Las personas que son disciplinadas son constantes en lo que emprenden. Entonces, de ahí el famoso refrán que contiene mucha sabiduría japonés: la disciplina vence al talento. Entonces aquí estamos hablando de una persona que no ha sido entrenada ni disciplinada en los hábitos de la enseñanza. El inconstante
Eso usted lo va a ver, hermano, en todas las esferas de la vida donde nosotros nos movemos. Personas que hoy le dicen a usted, voy a estudiar esto, y al cabo de un tiempo lo dejan. Voy a hacer esto, y al cabo de un tiempo lo dejan. Son personas que son inconstantes. Hay personas, hermano, que van a la iglesia, se congregan en determinada congregación, hasta que no le tocan sus intereses. Cuando le tocan sus intereses se van. Andan de nido en nido o moviéndose de congregación en congregación. Entonces son personas, hermano, que son inconstantes, no echan raíz en ningún lado, de tal forma que en su cesta o en su maceta, donde está su tronco, hay de toda clase de semilla, habida y por haber. Ha recogido tanta enseñanza que tiene un árbol con más color, hermano, que el arcoíris, que no tiene ni cabeza ni fin, porque entonces se vuelve, no porque que aquel dijo, que aquel no dijo, porque no son personas que permanecen en un solo sitio donde se le pueda enseñar y doctrinar correctamente. Entonces, lo inconstante en el contexto de lo que Pedro está hablando aquí, se refiere a una persona cuya conducta no se basa en las verdades de la palabra de Dios. No le voy a decir que es un filósofo, le voy a decir que es uno que probablemente siga la corriente de las palabras vanas y que intenta sustituir el conocimiento de Dios o canjear el conocimiento de Dios por cualquier otra cosa. Entonces, el inconstante, como lo que se debe, lo que debemos ser nosotros, o lo que nosotros debemos manifestar, una constante persistencia en la palabra de Dios. Nosotros debemos ser constantes en lo que nosotros hacemos. No vamos a empezar una edificación para dejarla a media. Vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer. Ese es el hombre de Dios y esa es la mujer de Dios que planifica. No damos golpes al aire, ni tiramos golpes a lo loco. A ver si sale. No, esto no es un asunto de suerte, hermano. Yo creo que el hombre y la mujer que tiene la sabiduría de Dios planifica las cosas, delinea correctamente. A esto se le llama sabiduría práctica, como nosotros vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, hermano, sabiduría, en el contexto de lo que nosotros estamos hablando, quiere decir aquí perfección de la naturaleza interior de la verdad. No creo, y eso siempre lo voy a afirmar, hermano, no creo que todos nosotros o que todas las personas pudiesen entender la Biblia. Yo no creo en eso. Usted puede ser un fiel lector de la Biblia, hermano. Usted puede ser una persona que medite en la palabra de Dios. Usted puede ser una persona que tenga el Espíritu Santo, que usted sea salvo y que pueda entender ciertas verdades sencillas que hay en la palabra de Dios. Pero hay temas, hermano, en la palabra de Dios que es necesario que persona experimentada, diestra en esto, nos lo expliquen para nosotros poderlo entender. Eso se lo pongo en esta forma. Si usted tiene un niño recién nacido, desde luego, usted no le va a dar un pedazo de pan, porque ni el niño está condicionado para tragarse el pan, pero tampoco está condicionado para digerir el pan. El niño lo que está capacitado para tomar líquido o para tomar la leche. Hay temas en las Sagradas Escrituras, hermano, que necesitamos de personas que sean diestros y que nos lo puedan explicar con la mayor claridad posible para que nosotros pudiésemos digerirlo correctamente, para que nosotros pudiéramos entenderlo. Ahora bien, sabiduría quiere decir aquí perfección de la naturaleza interior de la verdad. No creo que todos pudiésemos entender la Biblia. Es por eso, o es por esa razón, por la que necesitamos maestros
Y esto es debido a que no todos tenemos ese don. No todos tenemos el don de maestro. No todos tenemos el tiempo ni los recursos. Hay personas, hermanos, que aman la palabra de Dios y hay personas que anhelan tener los recursos y el tiempo que otros tienen. Pero a veces no tienen ni el tiempo y a veces no tienen los recursos. Entonces los recursos te limitan a ti. Eso no quiere decir que si te sientes limitado a estudiar la palabra de Dios, no quiere decir que tú no la puedas leer, que tú no la puedas meditar. Dios te va a dar de su sabiduría para que la entienda. Pero habrán cosas que desde luego no la va a entender porque va a necesitar de otras herramientas y de otras ayudas que son necesarias para tú poderla entender. Es como si yo fuera un minero, hermano, pero no tengo las herramientas para cavar un hueco o para cavar un túnel. ¿Qué necesito? Pues mira, voy a necesitar pico, voy a necesitar cuña, voy a necesitar cincel, voy a necesitar en un momento determinado hasta dinamita. Si no tengo ninguna de esas herramientas, lastimosamente, aunque tenga delante de mí el yacimiento más grande de oro y de perlas o de piedra preciosa, no voy a poder sacar más que la que están en la mera superficie. No voy a poder profundizar. A esto es lo que me estoy refiriendo, hermano. La sabiduría es la perfección de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. Y a esa sabiduría, hermano, es la que me estoy refiriendo, que es la sabiduría que habla Santiago en el capítulo 3, verso 17, que es la sabiduría que viene del cielo. Esa sabiduría, hermano, ha sido manifestada, ha sido recogida en las Escrituras. Y como ha sido recogida en las Escrituras, nosotros podemos hacer uso de esa sabiduría a gran escala o a escala media. Es como cuando usted cava cuando empieza a cavar un hoyo, un agujero. Usted empieza por la superficie y va cavando y sacando tierra, va cavando, hermano, hasta que va conociendo las distintas capas que hay de tierra. Y llega un momento, hermano, en que usted se encuentra con una roca allí, que quizá el cuchillo, el instrumento que tenga para cavar, no le va a servir para mucho. Entonces va a tener que buscar un instrumento más áspero, que le sirva más práctico para poder romper esa roca. Así hay temas de la palabra de Dios, y así hay cosas en la palabra de Dios que a nosotros se nos hace difícil entender. Ahora, la sabiduría es la perfección de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. Sabiduría, entonces, se refiere básicamente a la aplicación de las verdades descubiertas y a la habilidad de hacer aplicaciones apropiadas y prácticas de la verdad en las situaciones de la vida. Usted quiere, hermano, como yo le he dicho a muchos jóvenes, yo me gocé muchísimo en mi juventud y me sigo gozando, porque yo he sido amante de la sabiduría, hermano. He sido amante de la sabiduría. Y en mi juventud, y ahora lo sigo haciendo, hermano, ahora, hermano, lo sigo haciendo, aunque quizá menos, porque de la forma que yo vengo leyendo la Biblia, yo me leo un libro, por ejemplo, empiezo un libro del Primer Testamento y uno del Segundo Testamento, de lo que algunos llaman Antiguo y Nuevo Testamento, y lo voy leyendo paralelamente. Pero en mi juventud, hermano, uno de mis libros preferidos era el libro de Proverbios. Ahí encierra una sabiduría, hermano, tan grande, la sabiduría de Dios allí, hermano, que nos prepara para todas las facetas de nuestra vida. O en el caso del libro de los Salmos. Aunque ahora tenemos la sabiduría de Dios diseminada, hermano, en esos 66 libros.
en esa biblioteca de esos 66 libros. Usted tiene una biblioteca en la mano y a veces no se da cuenta, hermano, que anda con 66 libros en su mano. Entonces, eso es lo que a nosotros debe motivarnos. Esos libros de las Sagradas Escrituras. Usted, por ejemplo, en el caso del libro de los Proverbios, que es un libro proverbial, que tiene sabiduría. Cuando yo me acuerdo que yo leí Proverbios 7, hermano, donde habla de la mujer astuta, y yo era un chavalito, yo era un jovencito, hermano. Entonces aprendí ahí, hermano, fíjese para que usted vea, aprendí ahí con la sutileza que la mujer astuta seduce a su víctima. Y yo me leía una y otra vez ese libro, ese capítulo 7 de Proverbios. Y dice Salomón: vi un joven falto de entendimiento que miraba por la celosía, es decir, por la ventana de su casa. ¿Y qué vio? Vio a una mujer, hermano, parada, ataviada, y fue al encuentro de ella. Entonces termina ese capítulo 7 diciendo: hasta lo más fuerte han muerto por causa de la mujer. Y yo decía: ofrézcome. Mira lo que dice Salomón, hermano. Entonces yo en mi niñez, por así decirlo, me ponía, hermano, a mirar todos esos pleitos que a veces se armaban en los cabarets, hombres que mataban mujeres, mujeres que mataban hombres, hombres que se mataban con otro hombre por causa de una mujer. Y yo digo: mira ahí lo que dice la Biblia, hasta lo más fuerte han muerto por causa de una mujer. Por ejemplo, ahí usted tiene, por ejemplo, el imperio de los troyanos. El imperio cayó por causa de una mujer, hermano. Troya cayó por causa de una mujer. Yo no le estoy diciendo que las mujeres sean malas, hermano, ni que las mujeres sean picapleitos, pero le estoy diciendo que Salomón expresa, hermano, esta sabiduría. Y cuando dice esto es porque el hombre se desvive por las mujeres. Entonces, ¿quiere sabiduría? Tiene ahí, hermano, ese libro de los Proverbios. Ahora tiene el compendio completo de las Escrituras, que nos habla de tantos temas que son sumamente interesantes, hermano, en la educación, en la formación de la familia, hermano, en los ahorros, en la administración, en lo que tiene que ver con la salvación, con el perdón, con la reconciliación. Toda esa sabiduría está ahí, hermano. Lo que tiene que ver con el cielo, con el infierno, la condición del hombre, la posición de Dios, el plan de Dios, toda esa sabiduría está ahí, hermano, implícita en la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser sabio? Lea la Biblia. Pero acuérdese que el tonto más tonto es aquel que sabe la verdad y no la practica. Ese es el tonto más tonto. Aquí yo le hablo de una sabiduría práctica. ¿Usted quiere tener larga vida? Mire, ¿quiere tener larga vida sobre la tierra? Hay un solo mandamiento que da esa promesa. Uno. De los 10 hay un mandamiento que tiene esa promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa para que tus días sean alargados sobre la tierra. ¿Y quién dice eso? Lo dice Dios, hermano, en uno de sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo al hijo que debe honrar, respetar, venerar a sus padres, no después de muerto. Es mientras estén en vida. Que mi padre es malo, que mi padre... ahí, hermano, Dios no le está poniendo condición si es bueno o si es malo, le está diciendo que lo honre. Si es malo o no, el beneficio, oiga bien, si es malo o no, el beneficio de honrarlo es para usted, no es para él.
Cada uno tiene lo que siembra. Mire ese otro proverbio: siembre viento y va a cosechar tempestad. Quiere decir que si usted es mal padre, usted no puede ir a recoger buenos frutos. Eso no quiere decir que el hijo no pueda cumplir con ese padre. Va a cumplir en la medida de lo posible. Pero quizá no sea el delirio del hijo, porque el padre quizá nunca lo quiso, ni nunca expresó ese gran sentimiento hacia sus hijos. ¿Y dónde está contenido eso? Está contenido en la palabra de Dios. Quiere decir, hermano, que la palabra de Dios es un libro versátil. Le puede hablar de todo: historia, filosofía, religión, ética, moral, de todo, minería, de todo. Le puede hablar astrología, de todo. Entonces, acuérdese que el tonto más tonto es el que sabe la verdad pero no la practica. Y yo no quiero que Dios piense así de usted, ni el que está al lado suyo tampoco piense que usted es un tonto porque sabe la verdad pero no la hace. Mientras que el conocimiento es la investigación de la verdad. A veces usted ve mucha gente que dice: uy, qué conocimiento tiene ese hombre, o esa persona, o esa mujer. Porque son personas que han pagado un precio para investigar. Entonces tienen un amplio manejo de la verdad. En este caso, de la verdad escritural. El conocimiento es la investigación de la verdad. Y hay muchas personas que no tienen tiempo para investigar lo que dice la palabra de Dios y sacar de ella las cosas de valor más prácticas. Por esa razón el Señor ha encomendado y dado maestros que investiguen esa verdad y que luego compartan esas verdades con nosotros. Es cierto, hermano, hay personas que no tienen ese tiempo o que no se dan ese tiempo. Es como dice el Señor. El Señor dice, hermano, que la salvación es gratis. Él da la salvación gratis. Aquí lo que cuesta es el discipulado. Porque entonces en el discipulado te dice: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces te está hablando de sacrificio. El que quiere ser digno de mí tiene que dejar padre, madre, hijo, hijas, propiedades. Y cuando dice dejar, no significa repudiar, rechazar. Lo que significa, hermano, es poner al Señor en primer lugar. Porque poniendo desde luego al Señor en primer lugar, usted va terminando amando más a esas personas que poniendo a esa persona en segundo lugar y a Dios. Poniendo a esa persona en primer lugar y a Dios en segundo lugar. Acuérdese que el vacío suyo es del tamaño de Dios, que solamente Dios puede llenarlo. Nada de lo de este mundo, oiga lo que le estoy diciendo, nada de lo de este mundo va a llenar su corazón. Ni la fama, ni las faldas, ni la fortuna. Y eso va para las mujeres también. Nada, el hombre se afana o el ser humano se afana por esas tres cosas, hermano. Entonces la gran pregunta sería ahora: ¿por qué se suicidan los famosos? ¿Por qué hay famosos, una gran mayoría, que tienen 3, 4 matrimonios? Porque hay cantidad de famosos que han sido alcohólicos, drogadictos. Porque hay famosos que hoy por hoy, hermanos, son pedofílicos, son homosexuales, son lesbianas, practican el bestialismo. ¿Buscando qué? Buscando satisfacer la necesidad de su alma,
y lo han experimentado todo. Sin embargo, siguen vacíos y muchos llegan, hermano, hasta el suicidio. Y usted puede decirlo, tienen todo. Tienen dinero, tienen fortuna, tienen fama, tienen falda. Entonces vemos a una mujer y a un hombre sencillo que trabaja para mantener a su familia y son las personas más felices. ¿Todo por qué? Porque Cristo es el centro de su corazón. Mientras Cristo no sea el centro de su corazón, usted va a ser una persona infeliz. No importa que usted pertenezca a una comunidad religiosa, va a ser una persona infeliz. Simple y sencillamente porque la sabiduría que la palabra de Dios presenta es una sabiduría práctica. Y usted entra en la dinámica de ser el tonto o la tonta más tonta que los tontos por no ser una persona practicante. Claro, hermano, hay quienes se visten de una indumentaria de santidad y de bondad. Pueden engañarme a mí, pueden engañar al vecino, pero a Dios no lo van a engañar. Dios quiere, hermano, que todos nosotros seamos practicantes de la verdad. Para algunos, la sabiduría tiene que ver con un carácter práctico, y estoy fielmente de acuerdo con esto. Un carácter práctico tiene que ver con la sabiduría. Ahora, sabiduría, podríamos decir, hermano, que es la habilidad, el tacto en algunas áreas. Habilidad para las cuestiones de la vida. A esto se le llama sabiduría práctica. Usted tiene también, hermano, la sabiduría administrativa. Las amas de casas, hermano. Las mujeres que no tienen esa sabiduría, económicamente, los hogares terminan, hermano, a veces hasta deshechos, porque no tienen una buena administración. Hay hombres tampoco que tienen una buena administración. Hay personas que viven como los gitanos, hermano. Los gitanos viven al día. Se ganan 100 euros y 100 euros gastan sin pensar en mañana. Y hay cristianos que le dicen, espérate el día de mañana, cada día trae su afán. Hermano, yo no le estoy diciendo que no ahorre, porque cuando se metan los tiempos malos que se van a meter y usted no tenga de qué echar mano, entonces es verdad que si usted no oraba, usted va a tener que orar 3, 4, hasta 5 veces más de lo que usted, pero eso no lo va a librar, hermano, de que usted pase su necesidad, porque se le llegó el tiempo de que usted pudiera tener, sin embargo usted lo malgastó. Entonces, la habilidad en las cuestiones de la vida, a esto se le llama sabiduría práctica, sabiduría administrativa, que era lo que le estaba hablando. Queda demostrada en el trazo de los mejores planes y en la elección de los mejores medios, incluyendo la idea de juicio, sensatez y sentido común. Cuando usted va al libro de Santiago, hermano, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 5, el Señor dice, el que esté falto de sabiduría, sabiduría práctica, sabiduría administrativa, pídamela y yo se la voy a dar abundantemente y sin reproche. Pero ahora le responde el Señor aquí en el libro de Mateo, dice que el que busca, halla, el que toca, se le abre, y el que pide, recibe. Entonces Dios le está diciendo, hermano, por un lado que la pida, por otro lado que la busque y por otro lado que toque. Y Él se la va a dar. No es que Él se la va a inyectar del cielo y se la va a poner como un suero, hermano, olvídese de esa idea. Dios le ha dado los recursos a usted, se lo ha puesto en la mano. Le ha permitido llegar a estos tiempos tecnológicos donde hoy tenemos, hermano,
por doquier que nosotros podemos mirar o escuchar, tenemos cantidad de canales, tanto televisivo como auditivo, redes sociales, hasta mano poder, que usted puede buscar ahí, indagar cantidad de cosas. Yo me he vuelto mecánico, hermano, en YouTube. Me he vuelto mecánico en YouTube. Conozco una persona que se ha vuelto cocinera internacional en YouTube, hermano. Oiga bien, cocinera internacional en YouTube, porque enciende recetas francesa, española, dominicana. Vamos a ver cómo se hace eso. Y ahí, hermano, el que no sabe cocinar, hermano, nada más tiene que ir donde su amigo YouTube. Y hoy contamos con esos medios y cantidad de cosas que se pueden enseñar, hablando en términos positivos, porque también hay cantidad de barbarie que se enseñan, que lo que hacen es dañar la mente. Entonces, tenemos, hermano, esa facilidad en este tiempo, que no lo tuvieron los apóstoles en su tiempo, ni los profetas de aquel entonces, ni la iglesia del primer siglo tuvo esa herramienta. Y usted la tiene. Pídale a Dios su sabiduría, pero cuando usted la obtenga, permítase usted mismo ahora hacer de esa sabiduría una sabiduría práctica, que usted no sea el bobo más bobo. Es como la pregunta, ¿qué puede ser más tonto que un tonto? Pues dos tontos es más tonto que un tonto. Entonces no sea dos veces tonto conociendo la verdad y no practicándola. Sea práctica en lo que usted hace. Santiago 1:5. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Luego, el sábado, si el Señor lo permite, vamos a hablar sobre Lucas capítulo 21, verso 15. Allí hay unas palabras que el Señor le habló a sus discípulos con respecto a la sabiduría. Siguen vigentes hasta el día de hoy, pero acuérdese que el Señor le va a dar la sabiduría, ya le ha dado la sabiduría a usted que le prometió a los apóstoles que le iba a dar. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde, en el nombre poderoso del Señor Jesús, y será hasta la próxima vez que nos volvamos a ver. Dios me le bendiga y Dios le guarde.